¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Canal Tributario MX, y a todos los que nos siguen en redes sociales, les agradecemos continúen con nosotros. Y en el día de hoy, federalismo segunda parte, para analizar pues todavía algunos temas importantes. Por eso quédese, no se vaya, quédese con nosotros. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, como quedamos la vez pasada, estamos analizando pues el federalismo a partir precisamente del siglo pasado en México, a través precisamente pues de la conformación de los nuevos poderes que tenemos a partir de la Constitución de 1917, con las reformas tanto de carácter jurídico, constitucional, y con nuevos precisamente valores, vamos a decir, para emprender pues esta nueva práctica que sería la tributación en territorio mexicano. Precisamente pues entramos al tema de la primera Convención Nacional Fiscal de 1925, y previo a esto la Ley del Centenario de 1921, en la cual sabemos que veníamos con una tradición de por ejemplo, de gravar los actos jurídicos, de la ley del timbre, de algunos aspectos que tenían pues una estructura, vamos a decir, más fortalecida para la federación. Pues a partir de aquí yo creo que se plantean precisamente en esta primera convención y previo a esta primera convención, pues decíamos que el secretario de Hacienda de aquel entonces, Alberto J. Pani, pues precisamente pues se aparta de un liberalismo clásico precisamente para pues entrar a analizar precisamente las nuevas funciones que tiene la federación, la manera en que se van a resolver los aspectos de la tributación y la forma en que las haciendas públicas, la hacienda pública municipal, estatal y federal, iban a establecer sus potestades tributarias y pues enmarcar precisamente bajo esta nueva vamos a decir, nuevo paradigma que iniciaba con una nueva constitución, pues establecer estos nuevos principios que debían de quedar plasmados en la primera convención nacional fiscal, la cual evidentemente pues hablamos en aquella época de la conformación de las juntas calificadoras o liquidadoras del impuesto, y a partir de ahí pues un esquema de reconocer en principio, grabar lo que es la renta, ¿no? Como primer apartado precisamente en esta primera base del federalismo, que de alguna manera pues en el siglo XVIII pues y en el siglo XIX, pues grandes habían resuelto el tema de ese federalismo, de estar de alguna manera apartados de un tema centralista, y sí que pues como nueva democracia o con un proceso de ser en el aspecto democrático en la práctica, pues empezamos con esas estructuras pues vamos a ir constitucional y evidentemente legal, a medida de que avanzamos en esos planes de la federación y de los municipios y propiamente el Estado, de establecer un sistema fiscal que impulsara el desarrollo, que impulsara las inversiones, que generara precisamente pues estos actos que permitieran dar solución a controversias impositivas entre los tres niveles de gobierno. Entonces, evidentemente, ante esa situación de práctica que tenemos en solucionar de manera el exceso de tributos
a lo mejor descoordinados y con una doble tributación que podían estarse legislando, sobre todo en materia, pues sabíamos que sobre todo la federación, en materia de hidrocarburos, en temas de cierto tipo de industrias, en comercio, etcétera, pues requerían precisamente un propósito de coordinación fiscal y de establecer un nuevo esquema de coordinación fiscal para el país. Entonces, 1925 es el apartado de entrar precisamente a hacer el estudio de todas esas problemáticas, el de establecer cuáles serían los actos que la federación iba a establecer, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es el desarrollo, y yo diría que hasta la segunda Convención Nacional Fiscal, precisamente, que ocurre en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, precisamente en los años ya 30 del siglo pasado, precisamente pues ven en la problemática, en esa concurrencia impositiva, en separar precisamente algunas potestades fiscales, y entre ellas los más importantes que podemos mencionar, los actos jurídicos no mercantiles, la propiedad raíz, quedaban entonces en un aspecto de dejar a potestades locales, a entidades, a que estructuraran precisamente sobre esos apartados, y dejarle a la federación, por ejemplo, el comercio exterior, lo que tenía que ver con la renta producida, es decir, los ingresos que sabemos que producían las grandes empresas, los recursos naturales. Sin embargo, aquí teníamos precisamente pues una ley federal sobre ingresos que tenía que ver con empresas mercantiles. Entonces, toda esta parte, evidentemente en esa segunda gran convención nacional fiscal, pues viene ese proceso de trabajar sobre eliminar un exceso de doble tributación y una descoordinación en materia fiscal que nos llevara precisamente pues a una problemática interna, ¿no? Esto es pues cómo vigilar todo este aspecto de un sistema nacional de coordinación fiscal. Sobre todo teníamos el objetivo, en principio, no duplicar impuestos, ¿no? Yo creo que un objetivo muy importante, no duplicar impuestos, evidentemente encontrar los fenómenos económicos más representativos para que la federación tuviera también esa capacidad financiera en la obtención, y los estados también que no tuvieran una problemática en la propia recaudación de los mismos. Entonces, yo creo que aquí la acción concertadora y la parte política también juega un papel primordial para sentarse y ver soluciones comunes y iniciar precisamente con esa parte de los actos jurídicos que decíamos en el aspecto de carácter, vamos a decir, en principio no mercantiles, luego los parte mercantil para hacerlos de naturaleza federal. Pues iniciamos precisamente con esa evolución, y estos cambios también van en la Constitución. Evidentemente, en esta misma convención, en el gobierno precisamente de Abelardo L. Rodríguez y posteriormente de Lázaro Cárdenas del Río, precisamente se legisla sobre el artículo 73 en su fracción 10ª, en el tema de legislar sobre hidrocarburos, sobre industria cinematográfica, sobre aspectos en el 107 de deuda pública, y separar también pues estos puntos importantes para definir en esta segunda Convención Nacional Fiscal, que genera estos aspectos tan importantes para ver la evolución, y que ahora, de todos modos, ante lo que vemos en todo este desarrollo y evolución de las instituciones fiscales en México, como ser ingreso, gasto, administración, precisamente pues con una problemática actual, ¿no? Todavía de pues respetar un federalismo, se establece precisamente pues algunas problemáticas que se han acarreado en cuanto a la autonomía y ante la establecimiento de lo que actualmente llamamos participaciones y aportaciones y sus diferencias en cuanto a la ley de coordinación fiscal. Pero bueno, estamos en esta segunda Convención Nacional Fiscal, que en este año de 1933 pues genera precisamente mayor estructuración y, yo diría, señalamiento expreso de cuáles serían las potestades tributarias
que tendría cada nivel de gobierno en México y la estructura general en la propia Constitución. Así es como vamos evolucionando en la conformación del artículo 73, de lo que conocemos en cuanto a las fracciones 7, 10, etcétera, 29, que inicia con la división precisamente de las fuentes tributarias más importantes y cómo sería, pues evidentemente, ciertos productos que son básicos en la distribución, como sería hidrocarburos, como sería gas, etcétera, para pues establecer que la federación tendría todas esas funciones. Pero bueno, estamos en esa parte de la segunda Convención Nacional Fiscal y necesitamos recorrer también las etapas de una tercera Convención Nacional Fiscal y evidentemente el tema también de la reforma que tenemos en 1980 en las fórmulas de distribución de participaciones y aportaciones que tiene Federación, Estados y Municipios respecto a las potestades y fuentes tributarias y la manera en que se dividen los tipos de impuestos que ahora conocemos como impuesto a la renta, IVA, IEPS, ISAN, o el caso de los estados como nómina, rifas, sorteos, negocios jurídicos, instrumentos notariales, etcétera, y su conformación dentro de las entidades federativas, propiamente estableciendo pues la estructura, considerando el federalismo y constituyendo que hay en este caso, una soberanía y un poder tributario para gravar dentro de las propias jurisdicciones y el nivel en que se va a aplicar estas disposiciones constitucionales. Bueno, dejamos aquí el tema para una nueva oportunidad, seguir con la tercera Convención Nacional Fiscal y propiamente las reformas y el nacimiento del impuesto al valor agregado y obviamente el tema de la ley de ingresos que sabemos mercantiles, que también tiene una reforma muy importante en los años 70, finales de los 70 y iniciando la década de los 80. Pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad y les agradezco en esta ocasión que nos continúen con nosotros y pues muy buenas noches y gracias por seguirnos.